Vamos a la casa del Señor, donde están pisando nuestros pies, tus umbrales de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos pues que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy.
También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos en el Señor están los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, porque estamos, Señor, hartos de injurias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y burlas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, pero que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Los exégetas dirían que el texto que acabamos de escuchar tiene 4 partes. La primera, la llegada de Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos.
La segunda, la reacción de los paisanos de Jesucristo ante su presencia y sobre todo frente a su predicación. Porque dice el texto que fue Jesús el sábado a la sinagoga. Y aunque Jesús no era el principal, el presidente, digamos, de la sinagoga, pues tomó la palabra porque quería dirigirse a sus coterráneos, ¿verdad? Y ahí donde se arma la grande, pues, ¿no? La tercera parte de este evangelio sería la forma en que Jesús encaja las críticas de la gente, porque no es que lo alaben, ¿no? Se ponen a cuestionarlo, entre ellos, lo mismo que hacemos nosotros a veces, ¿no? Decimos entre nosotros, pero al interesado nada que ver. Así mismo estaban estos tipos. Y la cuarta parte del texto sería, pues, esa afirmación final. Aquí San Marcos nos pone a dudar un poco porque dice que por su falta de fe no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, como si eso no fuese milagro. Y se extrañó de su falta de fe. Bueno, vamos a ver si decimos algo de estas cuatro cosas. Dice que Jesús fue a su tierra. ¿Cuál era la tierra de Jesús? ¿Qué es Jerusalén? Sí, pero el pueblito donde vivió Jesús, ¿cuál es? Nazaret, claro. Dice que María, Jesús y José, cuando regresaron de Egipto, recibieron un anuncio porque todavía reinaba Arquelao en reemplazo de su padre Herodes, que era también sanguinario como su padre y tuvo miedo. La Sagrada Familia que volvía de Egipto, ¿se acuerdan? Y recibió el anuncio del ángel de que vaya a establecerse en Nazaret. Y así se cumplieron las escrituras, porque la escritura del profeta decía que será llamado Nazareno. Bueno, pues entonces en Nazaret, claro, yo me imagino la alegría que sentía Jesucristo al volver a su tierra, ¿verdad? Había salido a predicar, bueno, y ahí a predicar durante algunos años, y después volvió a su tierra, y ahí, pues ahí tenía sus panas del alma, ¿no? Tenía sus compañeros, sus amigos, sus parientes, sus vecinos, tal vez hasta algún maestro por ahí tenía. Bueno, entonces siempre da mucha alegría volver a su tierra, ¿no? A la tierra de uno, la tierra de origen. Entonces Jesús venía pues muy feliz, además traía amigos, ¿no? Traía a sus discípulos. Y nunca el Señor se imaginó una cosa así. Venía lleno de ilusión. Pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Jesús llega pues que porque también quiere predicar a su gente. Él se preocupa por la salvación de los suyos, de sus conocidos, de sus contemporáneos. Sin embargo, pues ellos se portaron como dice la primera lectura de la misa. Lo retrata muy bien. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. ¿Ven cómo se cumple la palabra, no? Esto Ezequiel lo escribió hace tanto tiempo y vemos que eso pasó con Jesucristo. Y se encontró con gente rebelde y testaruda. Bueno, así le pasó al Señor. Ahora, ¿cómo reaccionan pues estos coterráneos de Jesucristo, verdad? Pues le rechazan. Miren, leyendo esto yo me acordaba de un compañero que tuve en el seminario cuando hacía mi doctorado. Él estaba haciendo una licencia, un sacerdote joven de África. Y la historia de este hombre es que cuando la persecución de la iglesia en Sudán, él tuvo que huir a Uganda
y en Uganda entró a un seminario y se ordenó sacerdote. Y después volvió a su tierra a predicar y a ejercer su ministerio. Y sus feligreses no lo aceptaban. Dudaban mucho de él, porque decían, pero este es negro. Y nos está engañando, no es sacerdote. Porque ellos nunca habían visto pues un sacerdote negro. Todos los sacerdotes que habían visto eran sacerdotes extranjeros, españoles, no sé, europeos, que eran misioneros y todos eran blancotes y tal y tal. Entonces pensaban que no puede ser sacerdote. Y lo rechazaban. Aparte los misioneros, los europeos, pues los sacerdotes les daban regalos, les daban ropa, les daban comida, les daban un montón de cosas, ¿verdad? Y él era un curita pobre de su misma raza y no tenía nada que darles, entonces también por eso lo rechazaban, ¿no? Y después sucede que comenzó a celebrarle la misa en su propia lengua, sin tartamudear, no como los extranjeros que medio hablan lengua nativa de África y bueno, ahí van tirando, hasta que después de unos años pues ya hablan con más fluidez y bueno, pero desde el principio comenzó a predicarles en su propia lengua, a celebrar la misa en su propia lengua. Entonces todo esto le llevaba a dudar de él, ¿no? A dudar de él. Bueno, dice que él sufrió mucho, sufrió mucho porque lógicamente que te rechace un extraño, pues no pasa nada. Pero cuando los que te rechazan son los que deberían amarte, los que deberían recibirte, los que deberían quererte, los que deberían acogerte, pues el rechazo deja mucha herida en el alma, es una cosa durísima, ¿no? Pues lo mismo sucedió con Jesucristo. Para Jesucristo, por más que Él, pues lógicamente siendo Dios y sabe cómo son las personas, ¿cierto?, no reacciona mal, pero por más que no vemos una reacción negativa de Jesucristo, en este caso a Jesús le dolió mucho el rechazo. Es el inicio del rechazo total, ¿verdad? Este rechazo se extiende a lo largo del resto de la vida de Jesucristo y este rechazo llega a su plenitud, digamos, a la más alta expresión, cuando Jesucristo escucha, ¿verdad?, unas horas antes de morir, crucifícale, crucifícale. Rechazo máximo, ¿verdad? Y uno está pensando, oye, qué malos eran. Pero la pregunta es, ¿acaso usted y yo también nos rechazamos a Jesús? El mundo le sigue rechazando. Miren, y el mundo se comporta exactamente como se comportaron estos sujetos de la tierra de Jesucristo, de Nazaret. Estos le admiraron, se quedaron admirados, dice el Evangelio, dice, ¿de dónde le viene esta sabiduría y ese poder para hacer milagros? Y todos se admiraban de él. ¿Dónde aprendió tanta cosa? Pero una cosa es admirarse de Jesucristo y otra cosa es aceptar a Jesucristo en la vida. Y todo el mundo se admira de Jesucristo. Sería ridículo que una gente con sentido común, medianamente inteligente, no admire todo lo que fue Jesucristo, todo lo que hizo Jesucristo. Pero esos mismos súper inteligentes que se admiran, rechazan a Jesucristo. Porque una cosa es admirar lo que hizo Jesús, otra cosa es tenerle a Jesús en el corazón. Son dos cosas distintas. Porque si le tienes en el corazón, cambia tu vida. Si le tienes en tu corazón, si no solamente le admiras, sino que le aceptas de verdad, entonces pues vas a ser de a poquito, otro Cristo. Otro Cristo. Le rechazaron. ¿Acaso no es este el carpintero? Ese es el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y no viven aquí entre nosotros sus hermanas. Y estaban desconcertados. Bueno, pues Jesús sufrió rechazo permanente. Este rechazo aquí en su pueblo, como les digo, se prolongó a lo largo de su vida y fue quizá el inicio de ese grito final, crucifícale. Lo rechazamos para siempre. Ahora, pero este pueblo, en realidad, más que a la persona de Jesucristo, está rechazando la presencia de Dios que Cristo lleva en su persona. Eso es lo que está rechazando. Y esto es grave. ¿Qué habrá hecho Jesucristo? Pues perdonar, como siempre, ¿no? Lo que dijo en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Y después, pues Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo encajó Jesucristo esa crítica? Era como el tercer punto que les había anunciado al inicio. Pues con tolerancia. Con tolerancia.
Él no se molestó. El Evangelio no nos dice que Jesús haya reaccionado mal. Al contrario, hizo unos milagritos por ahí, algunos pocos que sí creyeron en Él, y nada más. El Evangelio de hoy solamente recoge la reacción de la gente frente a Jesucristo, nada más. Ni siquiera nos dice qué predicó Jesús en la sinagoga ese día. Ni siquiera nos dice qué les dijo Jesús. Simplemente dice la reacción de la gente. Nos enseña a ser tolerantes. Y hoy el Evangelio también pues toca un tema que a veces suele ser tema de discusión con los evangélicos, el tema de los hermanos de Jesucristo. Claramente dice el Evangelio que es hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y que aquí entre nosotros viven sus hermanas. O sea, que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Eso es lo que afirman, ¿verdad?, los evangélicos en base a este texto. Y nosotros decimos que no es verdad, ¿verdad?, que estos que se mencionan aquí eran parientes cercanos de Jesucristo, pero no eran, ¿verdad?, hijos de la Santísima Virgen María, tampoco eran hijos de José, eran hermanos de sangre, no eran hermanos de sangre de Jesucristo. Bueno, pero en lugar de estar discutiendo esto, que a veces nos lleva a malquerencias, a resentimientos, pues seamos como Jesús, tolerantes. Y a veces los católicos se nos cuesta ser un poco tolerantes, ¿verdad? Seamos tolerantes y unámonos, católicos y evangélicos, por causas mucho más profundas. Por ejemplo, la defensa de la vida, tan maltratada ahora por la pobreza, por la marginación, por tantas cosas, ¿no? Hay cosas mucho más importantes. Que sean uno, dijo Jesucristo, es verdad. Pues unámonos en causas que sí nos pueden unir y no discutamos en cosas que no tenemos que discutir, porque al final ni ellos se van a convencer ni nosotros nos vamos a convencer, porque cuando uno lleva convicciones en el corazón, los argumentos racionales no funcionan. Al contrario, resienten. Y por eso hay mucha gente resentida y peleada, ¿no? Porque el uno dice que sí, el otro que no, lo dice que la Virgen solo tuvo a Jesús, y el otro dice que aquí en la Biblia dice que tuvo más hermanos y también hermanas. No tiene sentido. Como Jesucristo hay que tolerar. Y finalmente, no hizo milagros porque les faltaba fe. Pues ya sabemos, ¿no? Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a este árbol, arráncate de aquí, plántate en el mar y les obedecería. Nos hace falta fe, es verdad. Nos hace falta fe para transformar nuestra propia vida. Que eso es a veces lo más grave y lo más preocupante, ¿no? No pidamos fe para hacer milagros, porque eso lo hace Dios. Nosotros pidamos fe al Señor para despertarnos cada día con alegría, con la certeza de que Dios está con nosotros, que no nos va a pasar nada, ¿no? Esa fe mínima, ¿no?, que necesitamos para estar alegres, esa fe mínima para estar confiados en el Señor, esa fe mínima para dejar de lado el temor. Hoy por hoy la gente anda con mucho miedo, ¿no? No hay que ser descuidados, pero tampoco hay que tener tanto miedo. Hay que saber que no está en las manos de Dios. Y a mí sí me preocupa, ¿no?, el miedo en el que vivimos. O sea, más pensamos en el virus que en Dios. Más pensamos en que tengo que estar eso bien distanciadito. No digo que no hay que estar. Más pensamos en que no puedo darle la mano. No digo que uno tiene que estar, perdónenme la expresión, manoseándose a cada rato, no. Porque esto es falta de cultura, de educación. No digo que no hay que ponerse la mascarilla. Hay que ponerse, aunque estés vacunado, dicen ahora. Entonces, ¿por qué nos vacunaron? Pero en fin. Pero, ¿y Dios? Miren, yo he predicado en las salas de velaciones cuando ahí encuentro un cofre embalado que teóricamente murió por causa del virus. Toditos los días lo he hecho, desde el 17 de junio del año pasado que regresé a trabajar. Y bendito Dios, no me ha pasado nada hasta ahora. Y yo le digo a esas personas, podemos culpar al virus, pero no es el virus, es Dios el que se lleva a este hijo. Es Dios, porque si no, si decimos que el virus y qué tal, entonces ¿dónde está Dios? ¿El virus puede más que Dios? No puede ser. Entonces sí, prudencia, pero no hay que morirnos de miedo. Es falta de fe, es falta de confianza. Es perder la certeza de que Dios está
y oremos. Esto es lo que hay que hacer. Oremos y confiemos en el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre misericordioso, junto con nuestras oraciones, elevamos gloria y alabanzas a tu nombre, y a la vez te presentamos nuestras necesidades y las de todo el mundo. Por el Santo Padre y por todos los que tienen en la Iglesia la tarea de anunciar la palabra de Dios, para que su voz profética sea escuchada y recibida por todos los hombres, oremos. Atiende nuestras súplicas, Señor. Atiende nuestras súplicas, Señor. Por nuestra patria, para que por el esfuerzo y el compromiso de todos se transforme en una nación más justa, fraterna y solidaria, y todos pongamos por encima de todo el bien común de los pueblos, oremos. Atiende nuestras súplicas, Señor. Por todos los hombres, para que Dios Padre Todopoderoso proteja a los pobres, cure las enfermedades, aleje el hambre, concede el retorno a los emigrantes, empleo y bienestar a las familias, oremos. Atiende nuestras súplicas, Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación, oremos. Atiende nuestras súplicas, Señor. Por cuantos no pudieron asistir a esta asamblea, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas y cumpla sus deseos, y así puedan experimentar la alegría de la divina misericordia, oremos. Atiende nuestras súplicas, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha las oraciones que tu pueblo te dirige. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos la ofrenda, el pan. Ardiendo los
acepta la vida, Señor. Saber Que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida, y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Amén. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, llevado en manos del alfarero. Toma mi vida, hacia de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Sí, yo aprendí. Perdóname, Señor, pues te amo, hoy y nunca lo olvidaré. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos y guíame mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, llena